confirmar compartir pantalla. Estamos explicando un poco los efectos de una política monetaria restrictiva o que tienda a reducir la cantidad de dinero y también lleva como consecuencia encarecer los precios. A ver, están entrando un par más. Admitir, ahí están. Bien. O bien puede ser expansiva cuando la cantidad de dinero aumente y se abaratan los préstamos, genera más movimiento en la expansiva. Entonces, abaratan los préstamos para generar más movimiento de dinero, por eso es una política monetaria expansiva. Mientras que la restrictiva, son más caros los préstamos y eso me reduce la cantidad de moneda circular. Veamos. Bueno, hasta acá, digamos, es un poco entender el sector financiero. ¿Cómo interacciona el sector financiero con el resto de los sectores? Y acá entra en juego esto que llamamos el mecanismo de transmisión monetaria. Nosotros les dijimos, después les voy a dar al final he estado trabajando en el mapa conceptual, donde vamos a ver cómo todo macro se va relacionando. Pero esto no es ajeno a lo que vimos con anterioridad, y vamos a ver ahora cómo se transmite una política expansiva que aumente el circulante de moneda, implica, dijimos, si aumentaba la demanda, aumenta la demanda, hay un aumento en la tasa de interés, bien, en una situación 1, aumenta la demanda monetaria y aumenta la tasa de interés. Luego de esa situación, vamos a una situación 2, al aumentar la oferta monetaria, cambia la cantidad de moneda de M1 a M2 y se logra disminuir la tasa de interés. Dijimos que la oferta monetaria es rígida. Entonces, si aumentó la demanda de dinero, el Banco Central toma nota de esa situación y va a actuar sobre la oferta. Entonces va a actuar sobre la tasa de encaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiere disminuir la tasa de interés, que fue muy alta. Entonces actúa sobre la oferta, que es lo que puede actuar, cambia de M1 a M2, disminuye la tasa de interés y pasamos a esta situación que podemos llamar 3, ¿bien? Donde la disminución de la tasa de interés conlleva un aumento de la inversión del punto 1 a 2. Acá estoy viendo agregado monetario, acá veo inversión. Porque retiré dinero para invertir, ¿bien? Entonces, ese cambio en la tasa de interés me llevó a un aumento de la inversión. Del punto 1 al punto 2. ¿Recuerdan la inversión bruta interna? Y llegó a un punto 4 en el que la inversión bruta interna actúa en la demanda agregada. ¿Recuerdan la demanda agregada? Donde al aumento de la inversión incrementa la demanda agregada, hay más consumo, más inversión. Consumo más inversión se van a incrementar porque saco del sector financiero y lo coloco en bienes de capital, se logra incrementar el ingreso, es decir, a un plazo más mediano, si quiere, se logra incrementar el ingreso porque al aumentar la inversión yo restrinjo consumo actual para aumentar consumo o aumentar ingreso a corto plazo o a mediano plazo. Entonces se va a producir un aumento del ingreso. De esta forma se produce la transmisión del efecto monetario a los distintos sujetos de la economía. No es que queda en un sector allí, sino que se va transmitiendo porque todos son interrelacionados. ¿Querías agregar algo, Juan? Sí, eso que dijiste al final, Patri, que no queda simplemente el manejar una tasa o una variable, sino que, bueno, como hablábamos antes, que era una política monetaria, que un mecanismo más para influir en la economía, un gobierno, a través de esta tasa puede llegar a la demanda agregada de una economía, o sea, a la parte real, a la producción real. O estructural también, que le dice.
porque tenemos monetaristas, estructuralistas. Los monetaristas, lo vamos a ver cuando ya tengamos el mapa general. Los monetaristas que trabajan en estas cuestiones, ahora los vamos a ver, y los estructuralistas que trabajan en una demanda agregada, con la inversión real. Hay una gran discusión en materia de monetaristas respecto a la independencia de los bancos centrales. Y lo pongo así porque no digamos que vamos a hablar de nuestro Banco Central, sino que es general. El concepto de la autoridad monetaria del Banco Central, tal como lo entendemos nosotros, surge del Banco Central alemán. Esta palabra difícil, Bundesbank, alemán, como autoridad. Que surge para controlar la política monetaria. Lo que se sostiene que para que la inflación no sea tan grande, para que alguien pueda controlar el incremento de los precios, es necesario que exista una autoridad que es el Banco Central. Y se sostiene que debe ser independiente. Este es el concepto que surge del Banco Central alemán, que debe ser independiente del gobierno de turno. ¿Por qué? Porque la política del Banco Central tiene que estar ajena a cualquier crisis política que ocurra, no puede estar cambiando, porque eso no, cambiando, digamos, con mucha rapidez o dando menor previsibilidad, porque a medida que nosotros tenemos una política monetaria previsible, los inversores extranjeros quieren invertir aquí, mientras que si nosotros pasamos a ser imprevisibles y a tener que los cambios políticos nos afecten demasiado económicamente, nos traen problemas con las inversiones y con el mantenimiento a largo plazo de nuestras economías. Eso que sostienen los alemanes, que el Banco Central es independiente. Así como existe esta teoría, bueno, porque acá está, los ciclos políticos, los gobiernos al final de sus mandatos expanden cantidad de dinero para lograr efectos reales. Así como existe este pensamiento, está el otro pensamiento, el que sostiene que si el Banco Central es conservador, tendrá como objetivo menor tasa de inflación que los agentes económicos. Que el Banco Central tenga el relacionamiento con o la dependencia del poder político de cada momento en una situación de estabilidad, no ofrece mayor inconveniente, porque se trabaja como en un todo, como en una cosa de alguna manera entrelazada, ¿no? Eso, hay argumentos para una posición y argumentos para otra posición. En general, prevalece la de la independencia. En general, en el mundo, prevalece la posición de que el Banco Central sea independiente. Porque una mayor independencia del Banco Central es menos democrática al quedar la política monetaria en manos de unos pocos técnicos. Dicen los que propician la dependencia, digamos, ¿cierto?, del gobierno de turno. El tema de la tecnocracia, que no tienen incidencia en el poder ejecutivo ni en el legislativo, se pierde el contacto con la sociedad. Es decir, ¿cuál es el punto medio entre esta independencia necesaria para algunas cuestiones y algunos momentos de los ciclos políticos de los países y la independencia? ¿Qué ocurre en Argentina con nuestro Banco Central? La Carta Orgánica del Banco Central establece que es un ente autárquico del Estado Nacional. Tiene cierta independencia porque es un ente autárquico, maneja su propio presupuesto, tiene su propia autoridad que toma sus decisiones y que no lo, digamos, no podría apelarle al presidente, no puede revertirle al presidente. Su misión es promover la estabilidad monetaria, acá viene la función de estabilidad, financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. No está sujeto a órdenes del Poder Ejecutivo Nacional para asumir obligaciones, sí necesita la autorización del Congreso de la Nación. Siempre recuerde que los empréstitos se hacen con autorización. En algún momento el Congreso tiene que autorizar. Sus funciones son regular el sistema financiero, regular la cantidad de dinero, la tasa de interés y el crédito, es
agente financiero del Estado Nacional, agente ante las instituciones monetarias y bancarias internacionales de integración y cooperación internacional. Todo pasa por el Banco Central. Administra las reservas de oro y divisas, regula la actividad relacionada con lo financiero y lo bancario. Protege los derechos de los usuarios del sistema financiero. Bueno, porque establece las normas generales. Pero es más compleja la protección del usuario en materia financiera. Los objetivos del Banco Central en política monetaria, los objetivos de la política monetaria son la defensa de la moneda por un lado, porque tiene que ver con nuestra soberanía. Nuevamente, la estabilidad y la solvencia del sistema financiero. Otros objetivos que se determinan a corto plazo es el tema de la cantidad de dinero, oferta monetaria, las reservas de los bancos, la tasa de interés. ¿Cuáles son las herramientas e instrumentos que utiliza la política, que se utilizan en materia de política monetaria? Herramientas e instrumentos. Cuando le preguntamos cómo puede ser una política monetaria, nos van a tener que decir, puede ser expansiva o puede ser recesiva. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿En qué puede actuar el Banco Central para generar una política monetaria con un objetivo determinado? Bien. Puede actuar sobre operaciones de mercado abierto. Coloca títulos de deuda pública. Bien. Sabemos lo que son los títulos de deuda. Letras, bonos, divisas. Regula la liquidez. Condiciona el volumen de la oferta monetaria y la tasa de interés. Cuando compra títulos públicos o divisas, se incrementa la base monetaria. Cuando vende los títulos públicos o divisas, disminuye la base monetaria. Eso es una cuestión sobre los mercados. ¿Cómo actúa sobre los mercados? Con esos instrumentos. ¿Qué otra herramienta o instrumento tiene para actuar? La tasa de encaje. Es otra herramienta. Es un porcentaje sobre el total de los depósitos. Se establece la tasa de encaje. Las entidades financieras deben cubrir en efectivo o en forma de depósitos en el Banco Central. Son las reservas del Banco Central. Lo determina el Banco Central. ¿Qué puede hacer para reducir la cantidad de dinero del Banco Central? Puede, por ejemplo, ahora estamos hablando de un objetivo de la política. Si el objetivo de la política fuera reducir la cantidad de dinero, puede elevar la tasa de encaje. Y reduce la cantidad de dinero. Es inversamente proporcional. De manera que los bancos ahora otorgan menos préstamos, que reduce la creación secundaria de dinero y que esto puede generar recesión, porque si se reduce el circulante, va a disminuir la producción y puede generar recesión. Disminuye la demanda agregada o el gasto bruto interno, una disminución de la inversión, disminución del consumo público, G, gasto público, y consumo privado, C, con el gráfico que vimos hace rato. Baja la renta, baja la producción, el empleo, la inflación. Y disminuye el PBI real. Repasen renta, van a ver que es así. Puede actuar sobre las operaciones de descuento o sobre las operaciones que le llaman de paz. Habíamos dicho que las operaciones de descuento son las operaciones a través de las cuales le concede créditos al sistema bancario. Entonces, otorga crédito al sistema bancario, cobra un interés que es la tasa de descuento. Para cubrir deficiencias de caja, reduce así la cantidad de dinero, aumenta la tasa de descuento, desalienta a los bancos a solicitar financiamiento. Y las operaciones de pase son las ventas de un activo de banco al Banco Central. Es cuando se retira, por ejemplo, un banco comercial determinado o pasa por una situación de falta de liquidez, tiene una cartera de sus activos y los transfiere, los vende al Banco Central.
con el compromiso de recomprarlo más el interés pactado. ¿Para qué? Para salir de esta situación de crisis, después tiene el compromiso de recomprarlo con un interés que va a ser la ganancia por la operación de pase del Banco Central. ¿Qué ocurre con lo que llamamos operaciones de mercado abierto? Tenemos operaciones de divisas y descuentos y encajes legales. Las operaciones de divisas y descuentos son parte de las operaciones de mercado abierto, actúan sobre la creación de dinero primario, modifican la base monetaria. Mientras que los encajes legales actúan sobre la creación secundaria, modifican la oferta monetaria. Las operaciones de divisas y descuentos es el ejemplo que dimos del campo, de la exportación de la soja, el ingreso de divisas y entonces esta emisión primaria actúa sobre ¿qué? Sobre la base monetaria. Mientras que cuando actúa sobre la tasa de encaje, bien, lo que va a modificar es la creación secundaria de dinero, la oferta monetaria. Hasta acá, ok. Hasta acá es lo que tenemos en materia de sector financiero y de moneda. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Porque luego nos queda recomenzar con el tema de inflación, que es la última parte de esta unidad. ¿Tienen alguna duda de lo visto hasta acá? En el chat. Veamos, chatear. No. Bien, entonces, para terminar este tema, vamos a dar inicio a la última parte conceptual que nos queda y que está directamente relacionado, que es el tema que tanto les gusta a ustedes, la inflación. Vamos entonces a compartir pantalla con inflación. Y quiero empezar directamente acá la presentación de ir de acá. ¿No? Presentación desde esta diapo. Vamos. A ver. Profe, ¿Sí? apriete clic izquierdo sobre la dispositiva de inflación y ahí va a decir de presentación y ahí va a poder. A ver acá. Mira, lo estuve haciendo y ahora no me sale. Aquí no, el izquierda. ¿Así? O apriete Shift y F5. No. Bueno, voy a insertar diseño, transición, animación, presentación, acá está. No, acá está. Lo que pasa, ahí está, presentación con diapositiva. Desde la diapositiva actual. Ahí está. Muy bien, gracias. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Estamos grabando, sí, inflación. Primero tratemos de definir lo que entendemos por inflación. Acá tengo un chat más. A ver. No, te indicaba para la Filmit. Sí, gracias. Cuando vayan a hablar de inflación, nunca se olviden de definirla, porque generalmente dicen, bueno, es el aumento de precios. No es cualquier aumento de precios. Tienen que definir con todos los elementos que tienen. Es el aumento sustancial, sostenido y continuo del nivel general de precio. No es del precio de un bien o producto o servicio que yo vaya a adquirir, sino del nivel general de precios de bienes y servicios de una economía, pero también durante un tiempo determinado, no en un día ni dos, se habla por lo menos 3 meses. Para empezar a decir que tenemos la tendencia del incremento y de una canasta de bienes que necesitamos. Vamos a ver algunos ejemplos. El incremento debe ser importante en su cuantía en forma repetida y constante o continua, no forma ocasional.
no por una cosa, una cuestión particular que me puede generar un aumento, pero que pronto se soluciona, sino que estamos ante una situación que viene constantemente afectando a un todo, a un conjunto, no es ocasional. El nivel general de precios se refiere a un conjunto de bienes y servicios que las familias utilizan para vivir, y lo que llamamos canasta familiar. Van a ver que en la televisión, en la radio, bueno, ahora se usa más la tele, no sé, las redes sociales, se habla del precio de la canasta familiar. Van a ver que es muy frecuente, que es en general el precio al por menor, abarca transporte, vestimenta, alimento, educación, lo mismo que utiliza una familia para vivir, se conforma una canasta. En realidad son 12 rubros. Si ustedes googlean nivel general de precios, van a encontrar una canasta que tiene hasta 12 rubros. Y se analizan esos al por menor, y hay otras que analizan cada actividad al por mayor. Bien, el mayorista tiene según por actividad de alimentos, de vestimenta, de textiles, de, no sé, artículos del hogar, etcétera. Y se llevan un análisis del nivel de precio. Se relaciona con lo que llamamos el costo de la vida. La inflación se relaciona con la pérdida de valor de la moneda. Las clasificaciones que pueden encontrar para la inflación, hay muchas. A mí me gusta decir que esta primera se relaciona, si se quiere, con la intensidad. Después vamos a tener otras relacionadas con las causas y los efectos. Entonces en la bibliografía pueden encontrar como clasificación o tipos estas que son relacionadas con la intensidad, y a algunos le llaman causas y efectos a las otras, pero también son formas o tipos de inflación. Entonces las pueden encontrar de una forma o de otra. Con la intensidad se relacionan estas. La reptante se dice que es menor al 10% anual y se da generalmente en países desarrollados. Lo que decíamos, si la economía para que sea expansiva tiene que conlleva un incremento de los precios, pero ¿de qué forma? Y de una forma controlada, de una forma menor al 10%, de un dígito, no hablamos de, y de un dígito bajo generalmente en países desarrollados. Porque con el tiempo, o sea, es como despacio, es como con el tiempo van incrementándose, pero la economía le va permitiendo que se desarrolle y pueda ir creciendo. Llamamos baja cuando es lenta y predecible. Yo puedo ir generando mi forma de protección de la inflación, que es lenta y predecible. Moderada, cuando ya supera el 10%, es de 2 dígitos, pero baja, no es tan alta. Mientras que la alta, en intensidad, es mucho mayor el porcentaje, pero se la considera todavía controlable. Vamos a poner entre comillas, controlable. La galopante ya se hizo incontrolable. Es de mayor al 20% anual o puede alcanzar el 100 o 200% anual. Nosotros tuvimos inflación galopante en los años 70 con el gobierno de Isabel Martínez de Perón, fue un ejemplo de una inflación que llegó a alcanzar el 200%, a veces en el mismo mes. Era bastante incontrolable. El dinero pierde un valor muy rápido, hay muy poco dinero circulante, la población acapara bienes inmuebles y divisas extranjeras, dólares, joyas, se va a invertir en lo que no pierde valor. Y lo que no pierde valor son los inmuebles, el que tiene. Y sí, porque el que no tiene no va a poder invertir. Hiperinflación, tuvimos muchos momentos, es decir, que estamos recordando de los 70, fue hiperinflacionario, pero también podemos recordar la de los 90, que fue un momento de hiperinflación bastante fuerte, donde se veía todo esto, incluso con situaciones en los supermercados muy desagradables, de saqueos, la gente no tenía para pagar sus alimentos. Lo que importa en una hiperinflación técnicamente es que se destruye el sistema de precios. Si el precio es lo que nos determina el valor y lo que nos permite el intercambio, porque nos determina el valor de un bien respecto de otro, ese equivalente se destruye. Ya le piden cualquier precio, es decir, no hay un valor determinado de un bien o de un servicio.
Y esto termina siendo un variable con mucha velocidad, vertiginosamente. Las tasas ya son superiores al 50% mensual. Los precios se vuelven sumamente inestables. Fíjense que acá hablamos de anual. Voy a retirar el de los 70 porque era el del 200% llegó a ser mensual en algún momento. Entonces, hablamos acá que la hiperinflación puede llegar a ser tan tremendamente rápida y distorsionar tanto el sistema de precios, la inestabilidad pasa a ser muy, muy grande y se llega al abandono de la moneda nacional. Pasa a usarse el dólar o trueque. También hemos tenido momentos en los que hemos usado el trueque. El dólar no, pero el trueque sí. Y en otras situaciones, en otras economías, sí, se dolariza la economía para darle algo de seguridad. Se originan redistribuciones de los ingresos, claro, porque el que tiene más puede de alguna manera preservarse, entonces como que se redistribuye hacia el que tiene más, desde el que tiene menos hacia el que tiene más. Es regresiva. Se la considera un impuesto regresivo por eso, porque la redistribución del ingreso que genera una inflación de este tipo es regresiva. Hay dos definiciones más que es importante que agreguen a estas. La de la deflación, ¿sí? Tengo una duda. Vio que el dólar blue está subiendo un montón. ¿En qué afectaría a nivel económico el dólar blue? Y va a afectar los precios porque el dólar, hay muchas actividades que se regulan por el dólar. En este momento es más difícil de predecir porque hay muchas actividades que no se están desarrollando. Entonces las que quedaron son más de subsistencia. Tenemos la parte farmacéutica que puede tener más importancia en lo que es el dólar. Tenemos o sea, salud. Tenemos alimentos, pero tenemos otras actividades que están a media máquina, como puede ser construcción, que también puede tener un impacto importante por el dólar, y no tenemos ninguna de las otras, como pueden ser turismo y demás. Eso también nos lleva que en realidad, como ahora esto es mundial, si se quiere hay una tendencia a querer protegerse, invirtiendo en dólares. Eso lleva a un aumento del blue, porque usted tiene limitaciones para acceder al dólar oficial, entonces va a caer en el mercado blue. El impacto general no es fácil de predecir. El que va a tener cuando la pandemia pase, se reactiven todas las economías, es difícil de predecir porque la crisis es mundial y es muy grande. Algunos países que pasan esto de una forma más, si quiere, suave o no le ha afectado tanto económicamente, no han cerrado tanto sus economías, que puede que estén fortalecidos antes que otros. No sé cómo va a ser el equilibrio final. Es una interrogante para la mayoría de los economistas en este momento. ¿Vos querés agregar algo, Juan? Sí, Agus, también agrego a lo que dice Patrick, que en otras circunstancias, en donde no había una cuarentena, no estaba la pandemia, sucedió lo mismo, con un dólar paralelo. Justamente al haber un mercado que está regulado, restringido, etcétera, empiezan a recurrirse a los mercados informales. Lo mismo pasa con el dólar. Al haber escasez de dólar, al yo no poder comprar la cantidad que quiero mes a mes, empiezo a recurrir al dólar. Eso genera que todos empecemos a ir al dólar blue, desatendiendo otras cuestiones, no pudiendo fomentar la inversión, etc. Otra cuestión muy importante es que si bien nuestra estructura productiva está muy dolarizada, que quiere decir que necesitamos de muchos insumos para producir algún producto, sobre todo lo vinculado a la tecnología y demás. Y eso, o sea, la idea es que todas esas personas o esas empresas que adquieren o importan, operen no con el dólar blue. ¿Por qué? Porque el dólar blue es ilegal ahora. Muchas veces eso no ocurre por tantas restricciones y demás, que también genera una fuerte inflación, porque muchos terminan operando capaz que no el dólar oficial y no el dólar blue, pero
la tendencia es alcista, ¿bien? Entonces, también es un mecanismo de que produce una mayor inflación. Es como un círculo, o esta famosa bola de nieve que se va agrandando, porque querés detener al dólar, se te va el dólar blue, nosotros como individuos o empresas incentivan en consumir más el dólar informal, y así. Exacto. Bueno. No sé, Au, si quedó claro. Sí, sí, quedó claro. Muchas gracias, profe. Bien. La deflación. Creo que Juan Manuel le habló de deflación. No, de esta inflación creo que hablaste. Pero bueno, la deflación es la caída del nivel, es lo opuesto a la inflación, es la caída continua del nivel general de precios. Alguna vez tuvimos deflación y alguna vez tuvimos deflación puntualmente para algunas actividades, porque todo esto se puede medir globalmente como que se mide para cada tipo de actividad, ¿no? Hay una disminución de la actividad económica con aumento de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se relaciona con la tasa de inflación. Por eso siempre colocamos ese tema. No la de empleo, la de desempleo. Se eleva. Y la otra cuestión de lo que ahora se está hablando, más aún con la pandemia, y peor aún porque es mundial, es de la estanflación. Es esta situación muy particular donde hay un estancamiento económico a la vez que hay un alza de precios y salarios. Una situación muy rara. Suben los precios, pero no hay movimiento económico. Fíjense si no, eso no es lo que está pasando ahora. Este término surge de la combinación de recesión e inflación. Coexisten. Indican simultaneidad entre alza de precio, aumento de desempleo, estancamiento económico con una crisis que incluso es una recesión. Se distorsionan los mercados. Lo que hoy existe es una distorsión de los mercados. Por eso es que es muy difícil explicarle, predecir algo a la pregunta de Agustín, porque están distorsionados los mercados. El resultado hay que ver. Y hay que ver cómo se equilibran después los mercados. En este caso no va a depender de un país, sino que va a depender de algún acuerdo internacional, del mundo todo. Escúchenlo al economista ese que le subí, al politólogo que yo le subí, Malamud, creo que en algún momento explica justamente esto, quiénes son los países que tienen la posibilidad de ayudar al mundo, así como Naciones Unidas en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fue creada con el fin de ayudar a la recomposición, algo acá también. Sin duda, ese liderazgo lo van a tener que tener algunos países que según él sostienen son China y Estados Unidos los que están más preparados para ayudar a salir al mundo de esta economía que va después de la pandemia. ¿Cómo se mide la inflación? Se mide con un índice, como ese que habíamos hablado al principio del tema del petróleo, que ustedes lo habían presentado como ejemplo y decían que era negativo. Claro, negativo porque se trata de un índice. Se va a medir la diferencia de precios en un periodo determinado, menos la tasa de la variación porcentual de precios. O sea, lo que llaman el índice de precios al consumidor. Se toma un índice de los precios como un indicador promedio, y lo que se va a ver es la variación de ese índice de los precios. Como la tasa de inflación, una variación porcentual de un año respecto al año anterior. Es decir, la variación del índice de precios, por ejemplo, al consumidor, si hablamos de minoristas, en un año, por ejemplo, de enero a diciembre del 19, se le resta la variación que existió, digamos, el índice de precio del consumidor, medido desde enero a diciembre de 2019, menos el índice de precio del consumidor del 2018, de enero a diciembre, le va a dar la diferencia. Y eso, llevado a una tasa, le va a dar la variación porcentual de un año respecto al anterior. Estos índices también se miden en trimestres, y nosotros estamos controlando trimestre a trimestre. Entonces vamos a ver de enero a marzo cómo ha variado de enero a marzo del 2020 respecto de enero a marzo del 2019. Siempre se compara mismo periodo, no se comparan periodos diferentes. Entonces, la tasa de inflación de un año T va a ser el nivel del precio del año T menos el nivel de precio de T-1
sobre el nivel de precios del año T-1. ¿Bien? Por 100 si la va a sacar en tasa. Ahí le da unitaria, por 100 si lo va a sacar en tasa. Ese sería el indicador. El índice de precios al consumidor, ¿cómo se toma? Se toma de una suerte de relevamiento de todos los precios de los bienes y servicios que se producen y consumen y que van a integrar una canasta familiar básica. Una forma de medir la evolución del costo de la vida. Tenemos otros índices de precios como es el mayorista. El mayorista va por actividad, como yo les decía, la actividad alimentaria, la actividad farmacéutica, la actividad de, por ejemplo, textiles, la actividad metalúrgica, o sea, por cada actividad. Va a medir el índice de precio, va a medir la evolución de los precios al por mayor, comparando competitividad con el resto del mundo, los índices que vimos de comercio exterior, ¿recuerdan? Y también esto me va a influir en esto, porque va directamente de la mano. Recuerdan que nosotros habíamos visto el deflactor del PBI, que habíamos dicho, teníamos el PBI, la diferencia entre el PBI nominal y el PBI real es el deflactor. Si lo expresa como tasa, nos va a indicar esta variación, porque el PBI nominal depende del nivel de precios, mientras que el PBI real de la producción. Esta diferencia me da el factor de la variación de los precios. Se va a reflejar los precios de consumo al por mayor de capital y del sector público. Todo. Porque el PBI me abarca todo el sistema productivo. ¿Cuál es una principal característica? Como un efecto, es la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos nominales. La inflación tiene como efecto la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos nominales, en pesos. Al aumentar los precios, disminuye la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirirse con sus ingresos. Entonces tiene que aumentar los ingresos en la misma proporción. Es una cadena. Eso aumenta los ingresos, aumentan los salarios, aumentan los factores, aumentan los precios. Es como una cadena. No lo logran todos los agentes económicos, porque a mayor inflación, mayor pérdida de poder adquisitivo. Todos no van a poder aumentar los precios, eso es lo que dice. Esto trae como consecuencia una redistribución del ingreso. Por eso decimos que la inflación es un factor también de distribución del ingreso. ¿Y cómo se redistribuye? Tenemos trabajadores y empresarios. Como no hay suficiente cantidad de dinero real, hay uno de los dos que se va a ver más beneficiado, más perjudicado que el otro. Realmente el trabajador. Porque quienes tienen menores ingresos, o ingresos fijos si quieren, evitan la pérdida de su valor. Los que tienen mejores ingresos, que generalmente son variables, evitan la pérdida de su valor a través de depósitos, de compra de bonos, de acciones, de moneda extranjera, de bienes, inmuebles, joyas, oro, etc. El que tenga un mejor ingreso, aparte de poder comprar lo que necesita consumir, va a poder adquirir bienes de capital que no pierden valor. Y eso implica una redistribución regresiva del ingreso, porque el ingreso va hacia el que puede invertir en bienes